Buenas tardes, el día de hoy les vamos a hablar sobre la masacre de Mapiripán, qué ocurrió, cómo ocurrió, quiénes fueron los culpables de los hechos y cómo estas guerras, estos conflictos han afectado a nuestro país. Entonces, la masacre de Mapiripán se llevó a cabo del 15 al 20 de julio del año 1997. El municipio de Mapiripán se ubica entre los límites de El Meta y San José del Guaviare. Este municipio fue escenario de la barbarie de la guerra, donde centenares de paramilitares de varias zonas del país primero llegaron al casco urbano, luego al rural y con lista en mano iniciaron una masacre de violencia cuyas cifras de víctimas mortales aún se desconocen 23 años después. Los responsables de esta masacre fueron grupos paramilitares provenientes de diferentes partes del país, como ya lo había mencionado antes, dirigidos por el líder paramilitar Salvatore Mancuso, junto a miembros de las fuerzas públicas como lo fue el Ejército Nacional. Algunas de estas personas han sido judicializadas, pero otras no. Los impactos causados debido a la masacre, acompañados de homicidios y violaciones a los derechos humanos que se realizaron en este municipio, 511 familias salieron desplazadas sin que hasta el día de hoy hayan logrado la restitución de sus tierras ni han sido reubicadas en las condiciones que establece la ley. El porqué de los hechos. La masacre de Mapiripán es el nombre con el que se conocieron los hechos ocurridos del 15 al 20 de julio de 1997, que costó la vida de aproximadamente 49 personas víctimas de grupos paramilitares. El Estado colombiano, por medio de la Fiscalía General de la Nación, comprobó que quienes ejecutaron dicha masacre fueron las Autodefensas Unidas de Colombia. Según pudo establecer posteriormente la Fiscalía, un alto oficial fue quien ideó el plan para introducir paramilitares en la zona cerca de Mapiripán y así complementar los trabajos de fumigación de plantaciones de coca por parte de la Policía Antinarcóticos, con quienes coordinó las futuras operaciones para dar apoyo a las fuerzas especiales del Ejército de los Estados Unidos. Estos últimos, junto a los paramilitares, le darían, entre comillas, una lección a la guerrilla. ¿Cómo surge la masacre? Una semana antes de la masacre, llegaban de Montería 2 aviones llenos de paramilitares y otros equipos. El armamento fue guardado en un hospedaje en la ciudad de San José de Guaviare. La logística fue coordinada por el coronel Lino Sánchez y el sargento Juan Carlos Gamarra, quien pertenecía a la inteligencia militar, y el paramilitar jefe de zona Luis Hernando Méndez. También se realizaron las gestiones para conseguir los vehículos terrestres y las lanchas rápidas que trasladaron a los miembros de las autodefensas al municipio de Mapiripán, que sería la cabeza de playa para buscar el control del sur de Colombia. Asimismo, durante 5 días, con sus noches los habitantes estuvieron a la merced de los criminales. Las casas eran allanadas buscando papeles, libros o cualquier elemento que involucrara a sus moradores con la guerrilla, ya estableciendo quienes habitaban con una lista negra en mano, previamente elaborada antes de la incursión. Capturaban, torturaban, desmembraban y desgollaban a sus víctimas. Muchos de los infortunados terminaron arrastrados por el caudaloso río Guaviare. Así fueron eliminando las pruebas los victimarios y las autoridades informaron que fueron asesinados al menos 49 habitantes y cientos de personas más salieron de la población desplazados. Conocer la historia, además de ser indispensable para entender y analizar el pasado colombiano, es una puerta que permite encontrar las conexiones de los hechos ocurridos con los que suceden en la actualidad, para así poder reconstruir un pasado con los ojos del presente. La construcción de la paz tiene como fundamento el reconocimiento del honor, la violencia, los daños causados a las víctimas y al tejido social, la aceptación de responsabilidades y la reparación a las víctimas, como también la transformación de imaginarios sociales, culturales y políticos que legitimaron la violencia. Estas memorias de conflictos son las pruebas de la crueldad que ha vivido Colombia y nos ayuda a identificar cuáles son esas situaciones que no deben repetirse y cómo cambiar esos ciclos de odio que han alimentado el conflicto armado en Colombia.